Buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer a la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, al presidente de la Cámara, José Luis Rodríguez Aguirre, al presidente del Consejo Consultivo, Óscar Morales, al director de la CIRT, Miguel Orozco, por esta amable invitación a compartir un espacio con ustedes y a aportarles algunas de las ideas y reflexiones que se hacen con respecto a la cuarta revolución industrial y esta nuevo compromiso que yo adquiero al asumir la subsecretaría, que ahora se llamará Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Entonces quiero compartir con ustedes estas reflexiones para que después podamos tener un diálogo que para mí es muy valioso, va a ser muy valioso en el sentido de escuchar cuáles son sus visiones hacia futuro, cuáles son sus preocupaciones y cómo podemos construir un sector mucho más rico, más dinámico, que les permita actuar a ustedes en sus respectivas áreas de competencia y que podamos hacer un diálogo continuo entre el gobierno, la industria, la academia y la sociedad civil. Con eso me gustaría comenzar con la presentación. Bueno, yo he elegido el tema de involucrar al sector que me tocará dirigir a las tecnologías de la información y comunicaciones con lo que estamos viviendo ya hoy, que es la cuarta revolución industrial. En ese sentido, pues hacemos un poco de reflexión de lo que ha venido sucediendo en las revoluciones industriales anteriores. Sabemos que en la primera los elementos relevantes fueron el agua y el vapor para introducir equipos que producían o generaban más productos en base a sistemas mecánicos. En la segunda revolución ya se utiliza una producción en masa basada en elementos como la electricidad y se hace la división de tareas como un concepto básico de esta segunda revolución industrial. En la tercera revolución industrial es realmente donde tenemos la digitalización, es donde usamos las tecnologías de la información y la electrónica para poder promover la producción automatizada. Y es esta cuarta revolución industrial en la que estamos ahora inmersos, en la que vamos a estar basados en sistemas cibernéticos, pero principalmente van a ser la combinación de sistemas físicos y sistemas biológicos. Entonces vamos a tener una revolución muy grande en cuanto al uso de no solo sistemas autónomos, sino también de la combinación de la biología inmersa en el desarrollo tecnológico. Otro elemento importante que tenemos en esta cuarta revolución industrial es el tiempo en que las tecnologías que están asociadas a esta revolución llegan a su máximo, y como podemos ver en esta gráfica de todas las temas que se están trabajando en ella, vemos que no rebasan los 5 años en que se van a producir nuevos productos, nuevas ideas, y esto también hace disrupciones en lo que estamos viviendo hoy nosotros, porque vamos a tener que aprender a adaptarnos. Claro que el ser humano siempre ha sido muy adaptable a todo lo que viene, pero en esta ocasión va a ser mucho más acelerada esta adaptación. ¿Qué elementos tenemos así como característicos de la cuarta revolución industrial? Vamos a tener efectos de fabricación aditiva, sistemas de integración horizontales y verticales, vamos a tener temas muy críticos de ciberseguridad, realidad aumentada, computación en la nube, robots autónomos, Internet industrial de las cosas, Big Data análisis. O sea, el dato se convierte en un elemento importante. Y también vamos a hacer un uso intensivo de la simulación y de la visualización de todos los problemas que estamos tratando de resolver a través de estas tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Qué es esta cuarta revolución industrial? En realidad es un cambio de paradigma, pero no solo para los seres humanos, sino también ahora se integran otros elementos como son las cosas que se conectan a estas redes de telecomunicaciones, de radiodifusión y de tecnologías de información.
En realidad vamos a interactuar con humanoides, podría ser con robots, con humanoides y con otros seres que hoy no nos imaginamos, pero que en realidad vamos a estar ya conviviendo en este planeta y posiblemente en otros planetas con diversas formas que interactúan en estas redes. También esta cuarta revolución reconoce la organización de los medios de producción en el que convergen, como les decía originalmente, todo lo que es la tecnología electrónica que venimos desarrollando a lo largo de la tercera revolución y todos los elementos nuevos que se integran a través del análisis y del estudio de las ciencias biológicas. Se vuelve un agente transformador, no solo en lo que respecta al trabajo, particularmente en el tema del perfeccionamiento de los procesos, sino que se aprovechan también mucho de una mejor forma los recursos, pero también nos cambia radicalmente el sentido de inclusive preguntarnos qué es lo humano, ¿no? Hay un libro que se llama La muerte de la muerte, y este libro lo que tiene que ver es que ya podemos sustituir prácticamente todas las partes del cuerpo humano por elementos reconstruidos a través tal vez de impresoras 3D o de algunos otros mecanismos, tejidos y todo lo que conforma el cuerpo humano, y entonces se dice que ya va a ser prácticamente imposible que mueran los seres humanos. Entonces seguramente todo esto suena a ciencia ficción, pero no tardaremos algunos años en ver ejemplos de este tema. Y también es otra de las características de la cuarta revolución industrial es la interrelación en alcance, escala y complejidad entre las infraestructuras de la tercera revolución industrial con la evolución biológica. O sea, hago énfasis en esto porque va a haber una interacción muy, muy, muy compleja entre estas dos, la tecnología y las evoluciones de redes biológicas. ¿Por qué nos impulsan a crear una industria 4.0? Pero también por qué esta cuarta revolución se vuelve revolución y no un seguimiento de la tercera revolución industrial. Su característica principal es porque aumenta los volúmenes de datos que se manejan particularmente en empresas industriales, porque estamos hablando de la industria 4.0, pero en realidad es en todos los sectores, tanto económicos como sociales, en donde se evidencia este efecto multiplicador del manejo de datos. Tenemos también desarrollos de computadoras más potentes, ya estamos hablando de computadoras cuánticas, capacidad de analizar datos en todo lo largo del proceso productivo. Continúa la mejora en la interacción de personas con las máquinas. Vamos a tener aquí también una educación hacia las evoluciones tecnológicas y a la convivencia de cosas con nosotros o de robots con nosotros para poder ser mucho más eficientes en nuestros trabajos. Y al mismo tiempo reducimos costos, mejoramos cadenas de producción y aprovechamos nuevas bases de datos para poder generar información o modificar nuestros procesos de producción para hacerlos más eficientes. Efectivamente vamos a tener un esquema de robotización y proliferación de sistemas de comunicación en las ciudades que se van a volver ciudades inteligentes, donde pues todo lo que se ponga como infraestructura en estas ciudades va a tener elementos de medición para identificar mejoras en la prestación de servicios por parte de los gobiernos municipales. En el caso del... creo que esta está repetida, perdón. En el caso del trabajo, vamos a... Bueno, al menos el World Economic Forum estima que 5 millones de puestos de trabajo de más de 15 países industrializados del mundo podrán desaparecer a causa de los efectos de la cuarta revolución industrial. Y entonces esto podría parecer un problema muy serio que estamos enfrentando.
pero yo considero que no debemos alarmarnos tanto porque en realidad lo que vamos a hacer es que vamos a transformar los trabajos. O sea, mucha de la actividad que se viene realizando automáticamente que no tiene un efecto de creación que es rutinaria, probablemente se lo vamos a delegar a los robots y nosotros vamos a tener que estar actuando en zonas pues mucho más interesantes que es de creación, que son características del ser humano, de innovación, de creatividad, ¿no? Eh, eh, los beneficios de la cuarta revolución industrial podrían ser un detonante favorable para también incentivar la inversión económica, la innovación tecnológica y la reindustrialización de los sectores estratégicos en México. Entonces, tenemos que estar atentos a todos estos cambios, tenemos que ser partícipes de estos cambios y tenemos que tener una mente abierta para poder entrar en esta revolución industrial plenamente. Y también el Foro Económico Mundial nos dice que no solo debemos adaptarnos, sino que tenemos que tener como características de competencias, principalmente para los trabajadores, que se deben desarrollar al menos estas 10. Y como pueden ver ustedes, no tienen nada que ver con la parte tecnológica en algunos casos, sino que es una manera de trabajar distinta en la que nos piden que hagamos énfasis en la solución de problemas complejos, que esa característica la vayamos desarrollando desde pues, edades tempranas, el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión con personas, la coordinación en equipos, la inteligencia emocional, el análisis de toma de decisiones, la orientación del servicio, negociación y flexibilidad cognitiva. Entonces, como ven, no solo debemos de adaptarnos a las tecnologías de la información y comunicaciones, sino también tenemos que crear otro tipo de habilidades que seguramente nos van a permitir que si estos trabajadores las asumen, seguramente van a poder transformarse y convivir plenamente en esta nueva revolución industrial. Entonces me regreso después de haber hecho como una rápida revisión de lo que nos trae esta cuarta revolución industrial al papel que juega México en esta transformación digital. En un informe global de la competitividad que se hizo los 2 años anteriores, el Foro Económico Mundial nos indica que el tema de la manufactura avanzada agregará 14.200 millones de dólares, o sea, va a ser un ingreso muy importante a la economía global en estos próximos 15 años. En este contexto, yo sí quiero decir que México debe de adaptarse a este desarrollo de transformaciones tecnológicas y también aportar su experiencia para desarrollar nuevas tecnologías en sectores estratégicos. No somos ajenos, en realidad la manufactura mexicana, al menos en el tema automotriz, aeroespacial o químico, ya tiene un avance muy grande, ya están insertos en esta cuarta revolución industrial, pero sí tenemos que hacer énfasis en otras áreas donde no se ha desarrollado plenamente y ahí la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones juega un papel muy importante en promover que estas tecnologías estén disponibles, sean interoperables, estén abiertas y las plataformas que se desarrollen puedan ser susceptibles de explotarse por otras áreas como la agroindustria, la alimentación y otros donde México juega un papel relevante. Como mencioné en las anteriores filminas, también el tema del Internet de las Cosas y Big Data juegan un papel importante, igual que tecnologías como Cloud Computing, donde el almacenamiento, procesamiento y acceso a la información van a jugar un papel relevante en todas las industrias. Y aquí también quiero hacer énfasis en que debemos de buscar privilegiar el tema de las pymes para poder hacer esta transformación. Sabemos que hay muchas pymes que son exitosas, pero que en el tema de
competitividad y productividad hacia la cuarta revolución industrial, van a tener que adaptar sus procesos y van a tener que ser mucho más eficientes en el uso de sus recursos. Entonces también tenemos que poner un énfasis en cómo las tecnologías de la información y comunicaciones pueden ayudarles. En el tema en el que nuestro país se inserta en la industria 4.0, además debemos de involucrar en los procesos la digitalización y el uso de maquinarias que va a acelerar el cambio de los perfiles laborales. Es decir, como les mencionaba antes, todos los temas así como rutinarios o que ya son muy estudiados todos esos procesos, cómo se desarrollan y que los resultados siempre son iguales, ahí se perfecciona a través de la robotización o de la automatización y entonces quedan otras tareas donde el análisis crítico o todas estas características que les mencioné que deben de tener los trabajadores en la cuarta revolución industrial van a ser los puestos que van a ocupar los nuevos operadores. Entonces, también esta Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones tiene que hacer mucho énfasis en cómo generar recursos humanos altamente calificados en temas asociados a las tecnologías de la información y comunicaciones. Seguramente hay que trabajar con la academia, con la industria y con la sociedad civil en cómo desarrollar nuevos currículas que nos permitan identificar esos temas relevantes que tienen que entrar en distintos niveles de la educación y de la formación y de la capacitación para poder insertarse exitosamente en esta cuarta revolución industrial. ¿Cómo debemos de reaccionar? En realidad necesitamos voluntad política y un esfuerzo coordinado de todas las partes involucradas. En este sentido, el gobierno, como les decía, las empresas y la industria y también la sociedad civil tenemos que tener un énfasis en una visión que nos permita trabajar sobre todo en investigación, desarrollo e innovación para que generemos efectos multiplicadores en el mediano plazo. Y obviamente tenemos que buscar esa mancuerna entre lo que va a ser todos estos elementos automatizados, o sea, y las redes de telecomunicaciones, radiodifusión y toda la tecnología de la información y comunicaciones juegan un papel importante porque son infraestructura crítica que sirve para que nosotros podamos desarrollar en todos los niveles esta competitividad y sobre todo lo que menciona también la cuarta revolución industrial es el bienestar de todos los seres humanos en el planeta. Yo aquí quiero parar con el tema de cómo vemos que debe funcionar México y cómo vemos que debe de que se está configurando la cuarta revolución industrial para hacerles un énfasis en cómo vamos a reestructurar la Subsecretaría de Comunicaciones en una Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que permita responder a todas estas necesidades y que podamos estructurar de manera que identifiquemos todos los temas clave que debemos de analizar, que se conviertan en políticas públicas y podamos implementar proyectos o programas o dar orientación a otros sectores en cómo pueden beneficiarse de estas tecnologías de la información y comunicaciones. En ese sentido, les quiero plantear nuestra nueva estrategia es crear una unidad de políticas y planeación. Esta área principalmente tiene que coordinar sectorialmente. Ustedes saben que la Subsecretaría de Comunicaciones hoy tiene 4 organismos descentralizados del subsector, que son Cepomex, Telecom,
está la Agencia Espacial Mexicana y está Promtel. Entonces, esta área va a estar coordinando con ellos para ver cómo podemos interactuar y tratar de producir recomendaciones que nos sirvan en el diseño de nuevas políticas en todos los sectores que están involucrados y podamos generar mayor valor y eficiencia en el uso de recursos para crear infraestructuras críticas, seguras, robustas y que puedan servir para otras actividades, no solo la comunicación, sino para otras actividades económicas y sociales. En ese sentido, también va a monitorear y evaluar todo lo que se produzca y se desarrolle en todas las demás áreas. En el caso de la unidad de infraestructura de redes, y ahí hago énfasis en redes críticas y ciberseguridad, ahí lo que se está buscando es que todas las infraestructuras que existen y las que se necesiten a futuro, se va a estar evaluando si hay políticas adecuadas para que éstas se desarrollen plenamente. En ese sentido, por ejemplo, aquí entran expresamente las redes de radiodifusión, de televisión y de radio, pero también entran todas las demás redes de telecomunicaciones u otras redes que hacen énfasis en temas críticos de problemáticas nacionales o internacionales, o regionales o internacionales. Por ejemplo, aquí de los últimos temas que ha estado trabajando la subsecretaría podemos encontrar las redes de México Conectado, la red troncal, la red compartida, pero también están las redes que están en competencia, aunque ahí el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el que administra esas concesiones de cuando están en competencia. Sin embargo, aquí podemos hacer algún énfasis en el caso de que se necesite diseñar alguna política nueva, en el sentido tanto de las que están en competencia como las que son para uso social o cobertura universal. El tema de ciberseguridad va a ser uno de los temas relevantes en el que vamos a trabajar. Sabemos que las infraestructuras deben de ser robustas, entonces ahí vamos a tener un énfasis en cómo vamos a identificar qué infraestructuras críticas hay en el país y si están siguiendo lineamientos de mejores prácticas y tecnologías para que nosotros sepamos que los datos y la información que se transporta a través de esas redes esté bien protegido y cada institución siga las mejores prácticas. Aquí no hacemos un traslape con gobierno digital, sino que hacemos somos un insumo para gobierno digital en el sentido de que nosotros visualizamos qué mejores prácticas, qué tecnologías se están usando, qué innovación se está dando en todos los tipos de redes. Luego nos vamos a la unidad habilitadora para la transformación e inclusión digital y ahí sí estamos tratando de hacer énfasis en promover esto que mencionábamos en la cuarta revolución industrial de la transformación de las personas o de los trabajadores en una visión diferente de cómo se van a hacer las cosas. Y ahí nosotros seguramente vamos a estar identificando elementos que se requieren junto con la academia, la industria y la sociedad civil, como les mencionaba, que se requieren para dar énfasis a cambio de currícula en las escuelas, en la universidad, para que en el trabajo haya capacitación para insertarse en esta cuarta revolución industrial, pero también vamos a experimentar porque hay muchas cosas que aún no sabemos y que vienen disrumpiendo la forma en la que vivimos, trabajamos, nos entretenemos y hacemos toda actividad humana, ¿no? Finalmente está la unidad de interoperabilidad de tecnologías de datos y estándares, que ya la hemos renombrado. Esta unidad, en una reunión interna que tuvimos el grupo de transición que estamos trabajando para la subsecretaría de TICS, ya la renombramos TEDI, que es Tecnologías, Estándares, Datos e Interoperabilidad, porque en realidad sí es así como queremos manejarla. Queremos que
todas las tecnologías tengan estándares, que los datos también sean interoperables. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos que ustedes o quienes son los dueños de la información puedan transferir de una plataforma a otra libremente sus datos. Queremos que también haya interoperabilidad en los sistemas que se adquieren para cualquier actividad económica y social, y que sea armónico el trabajo que se realiza, que sea la herramienta tecnológica, sea como lo dice, una herramienta, y que la actividad humana no se tenga que preocupar por este tema, y seamos nosotros los que les facilitemos la vida a toda la economía y a la parte social de la actividad humana. Con esto yo quiero terminar porque me interesa muchísimo escucharlos a ustedes, me interesa muchísimo saber qué planes tienen al presente y al futuro, cómo podemos mejorar cada una de las áreas en las que impactan, en la que son impactados ustedes de estos 3 temas, y ver cómo vamos a colaborar de aquí en adelante. Muchísimas gracias a todos. ¿Tienen preguntas? ¿Hay algún marco de referencia o estándar de ITSM que se piense adaptar a los servicios tecnologías de México más allá de McTixi? McTixi opera para entidades de gobierno. Entonces yo, como les mencioné, yo soy un insumo para el gobierno y el gobierno decide cómo organizarse. Entonces, nosotros lo que vamos a buscar es que las tecnologías de la información y comunicaciones estén enfocadas en estándares o en mejores prácticas. La razón por la que estamos buscando que se adapten a estándares o mejores prácticas es porque nosotros necesitamos establecer una plataforma de seguridad en todo lo que se conecta a las redes y a las tecnologías de la información. Ahí va a jugar un papel muy importante los grupos de ciberseguridad, donde vamos a identificar qué esquemas debemos de tener. Ahora, es muy importante y esto lo deben de hacer tanto las empresas como los proveedores de servicios, como el gobierno. Debemos identificar qué datos son críticos y qué datos pueden fluir libremente en la red sin que haya un impacto negativo si es que se les captura o algo así. Entonces, en realidad lo que estamos buscando nosotros es aportar los elementos tecnológicos y la seguridad en estas plataformas para que podamos, todo mundo pueda hacer procesos productivos o procesos laborales eficientemente con las tecnologías de la información y comunicaciones. Y en un momento dado, cuando llegaran a haber alguna problemática como un ataque, haya elementos para la etapa cuando sucede el ataque o cuando se corrige el ataque, ¿no? Nosotros no estamos involucrados en el tema de la policía cibernética, ese es otro tema. Seguramente nosotros coadyuvaremos para que el trabajo de la policía sea efectivo, pero nos dedicamos exclusivamente a la parte de tecnológica, de las tecnologías de la información y comunicaciones. No sé si con eso contesté su pregunta. No sé si tienen más preguntas. Me gustaría escuchar de la Asociación de la Industria de la Radio y la Televisión, porque ustedes tienen redes muy importantes y a mí me interesa muchísimo conocer la problemática de hoy y las problemáticas que ustedes visualizan a futuro, que pudiéramos ir construyendo, cómo podemos elaborar políticas públicas que permitan que se implementen proyectos que sean satisfactorios para este sector particularmente, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Tú? Nos las hace la Cámara Nacional de la Industria del Comercio. ¿Te la voy a leer? Sí.
La revolución industrial a la que Salma se refiere abre posibilidades para que México se ponga a la altura de las economías líderes o mantendrá el orden actual. ¿Seguirá México en desventaja? ¿Qué podemos hacer desde los medios de comunicación? Ok, yo creo que es una magnífica oportunidad que México tiene para crecer, porque tenemos esta oportunidad. El desarrollo de software y desarrollo de hardware hoy está al alcance de nuestros estudiantes y de nuestros investigadores. Entonces, yo sí creo que es factible que nosotros evolucionemos de ser un mercado consumidor a ser un mercado productor o un país productor de desarrollo tecnológico. Pero sí necesitamos establecer líneas claras de por dónde queremos ir, o sea, políticas públicas de ciencia y tecnología, políticas públicas del sector de tecnologías de la información y comunicaciones, insumos de todos los sectores económicos, de dónde creen que podemos tener un énfasis mucho mayor en desarrollo tecnológico. Probablemente esta convergencia de las redes tecnológicas con las redes biológicas ya tengamos investigadores que estén haciendo nanomateriales o materiales biológicos relevantes que nos permitan posicionarnos en algún tema de vanguardia de la cuarta revolución industrial, pero definitivamente México tiene que dar ese salto. Y nosotros, a ver, la responsabilidad de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones es proveer una plataforma segura, confiable, interoperable y con datos estructurados que permita que estas economías se desarrollen. Tenemos otra pregunta. El uso de la tecnología tiene efectos secundarios. ¿Existen planes o programas paralelos de gobierno para atender problemas de salud que se puedan generar? Bueno, en realidad ahí habría que trabajar con ciencia y tecnología en la investigación de si efectivamente hay esos problemas de salud que se van a generar. Sabemos, el otro día yo recibí un video que decía que hay una nueva enfermedad psicológica en los dependientes de los teléfonos celulares. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en distintas líneas para identificar si esas enfermedades están afectando y en qué sentido están afectando al ser humano y seguramente trabajaremos en el área de habilitación de la transformación digital e inclusión para que estas tecnologías no sean negativas hacia el desarrollo humano. La cuarta revolución industrial, recuerden que dice que debe de ser para el bienestar de la ciudadanía o de la humanidad, y si estamos viendo que hay énfasis en desarrollo de enfermedades que antes no existían, pues tenemos que buscar cómo resolver ese problema, ¿no? José Botello, TV Azteca. Nos dice la maestra Jalife que la subsecretaría de TICS no se empalma con gobierno digital y sí será un insumo de gobierno digital. ¿Puede, por favor, hablarnos de esta área de gobierno digital? Sí, gobierno digital tiene que ver con cómo se organiza el gobierno para poder responder a esta cuarta revolución, ¿sí? Sus procesos, su forma de operar, dónde automatiza, dónde robotiza en caso de que haya que robotizar, lo tiene que decidir un área y esa área es gobierno digital. La estrategia digital nacional tiene esas funciones desde el punto de vista de estrategia y tiene un brazo importante que es el brazo de la Secretaría de la Función Pública, donde está la unidad de gobierno digital, donde ahí se van a desarrollar, por ejemplo, procesos como electronificación de trámites, como lo que mencionaban del MACTIXI, cómo operan las oficinas UTIC, las que proveen las tecnologías de la información y comunicaciones a todas las dependencias de gobierno. En fin, es toda la organización de gobierno, cómo va a ser y cómo se aprovecha de las tecnologías de la información y comunicaciones para poder hacer su trabajo.
Como industria hemos avanzado tecnológicamente con grandes costos. Tenemos temor porque no comprendan cuáles son nuestras necesidades. ¿Podemos estar cerca de usted para saber de qué manera podemos avanzar juntos? Claro que sí, y me interesa, por ejemplo, saber, no he escuchado ninguna pregunta respecto a cómo evolucionan las redes de radio, las redes de televisión. Me interesa muchísimo saber qué están pensando ustedes como industria, hacia dónde van, qué necesidades tienen, por ejemplo, de estándares que no estén ahorita identificados o que hayan recién salido en otros países y que nosotros tenemos que evaluar y ver qué necesidades nuevas se deben de dar para que ustedes hagan un uso más eficiente de sus recursos, si tienen no sé, problemáticas con el espectro radioeléctrico. Me interesa saber todo eso. Entonces, claro que sí, va a haber un diálogo permanente. Como ciudadana, me da mucho gusto que estén tan involucrados en la cuarta transformación como radiodifusora. Al ver su estructura de trabajo, siento que la radio y la TV tienen un espacio muy pequeño. ¿Cuáles son los planes de trabajo con nosotros? Los planes de trabajo con ustedes. Precisamente hoy yo no puedo crear un plan de trabajo. Yo sé que ustedes tienen radiodifusoras, sé que tienen televisoras y sé que han desplegado a nivel nacional o a niveles regionales, pero me interesa saber, además de lo que están haciendo ahorita, ¿qué visiones tienen a futuro? O sea, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de algo que me interesa a mí, pero no quiero hacerlo un proyecto nacional en tanto no haya yo dialogado con las demás áreas. Me interesa, por ejemplo, la televisión abierta, digital, hoy se convierte en un dispositivo relevante para poder atraer otros temas como puede ser la educación a través de contenidos seleccionados que puedan ser útiles para los hogares, ¿sí? Entonces, ¿qué posibilidades hay? Hay posibilidades de conectar a través de dispositivos móviles, dejándolos fijos e interactuar con la televisión y tener televisión abierta, pero a la vez tener otros mecanismos para poder trabajar en temas de habilitación, de la transformación digital o inclusión. En algunos casos, por ejemplo, si pudiera haber discapacitados que no tuvieran la manera de comunicarse, puede haber contenidos que estén diseñados para discapacitados que pueden ser promovidos a través de las redes de televisión en este caso. No tengo el caso de radiodifusión, pero podría darse otro caso en la radiodifusión, ¿no? Entonces, ahí sí yo sí les pediría que ustedes me retroalimenten, porque yo lo que quiero es construir con base en el diálogo con la industria, con la academia, con la sociedad civil, diálogos en temas que consideremos críticos para poder habilitar las tecnologías de la información y comunicaciones a todos. Ustedes forman parte de la parte de comunicaciones, tiene que ver con telecomunicaciones y radiodifusión, entonces ustedes forman parte de este cambio y aunque ustedes piensen que no hay mucho que hacer, yo sí creo que hay algunas actividades particulares de la radiodifusión y de la televisión que podrían darse en esta cuarta revolución industrial. Para aquellos que no escucharon, yo me imagino que en la sala están escuchando, pero como esto está transmitiéndose, voy a repetir un poco resumidamente la petición, la pregunta. En el caso de el presidente de la Cámara, José Luis Rodríguez Aguirre, nos está haciendo la pregunta de si pudiéramos incluir dentro de los teléfonos celulares una tecnología que hoy se está ofertando ya en otros lados que se llama Next Radio. Dentro de los teléfonos celulares es una frecuencia que usan las bandas de radio para poder cargar un mínimo de datos y poder interactuar con la radio
y tener una experiencia diferente los usuarios a través del mismo dispositivo que utilizan para otros servicios de telecomunicaciones. Yo aquí lo que contestaría es, en principio, es algo muy bueno, es una propuesta muy buena. Lo único que tenemos que vigilar es lo siguiente, que sea una tecnología interoperable, abierta, que no nos casemos con una sola proveedor en un momento dado. Entonces tenemos que evaluar eso. ¿Para qué? Para que al usuario le tenemos que dar información y él tiene que tomar decisiones informadas. Entonces, en realidad, podemos hacer eso, podemos trabajar con la industria de la radio, ver la alternativa, cómo nos está funcionando, va bien, y entonces emitir una política pública. Y seguramente será el órgano regulador el que va a tomar acciones para implementar esta política pública. Definitivamente no tengo una respuesta de sí va adelante, porque necesitamos analizar el tema con todos los aspectos que yo les mencioné, pero definitivamente son de las cosas que me interesa que ustedes nos presenten para que nosotros podamos trabajar y producir algo que sea en beneficio de sus usuarios, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿Cuál será la parte de la industria de la radio que debe transformarse para ser parte de la cuarta revolución? Pues en general, los radiodifusores se oponen a migrar hacia la radio digital. Ok. Yo les voy a decir una cosa, la radio juega un papel muy importante y sobre todo ustedes lo saben porque hay comunidades que dependen plenamente de la radio. Yo creo que es una infraestructura que puede prevalecer en distintos medios. O sea, lo que ustedes tienen que visualizar y evaluar es cómo permean tanto en la parte de la infraestructura tradicional, que es la radio AM y FM, y cómo pueden migrar también a tener un espacio en lo que se conoce como Internet, y que ustedes pueden tener ahí mismo también presencia de su programación y de sus actividades que realizan. Yo creo que los dos juegan un papel importante. ¿Por qué razón? Porque en algunos casos en la radio, a veces cuando, por ejemplo, los anuncios son locales, en muchos casos he identificado cuando voy a los lugares que hay información relevante que le dan a la población. Sin embargo, en algunos casos la única forma de retroalimentación en estas redes es a través de algún otro mecanismo, como puede ser el teléfono o ahora los podcasts o algún otro medio que les permite la retroalimentación directa con sus usuarios. En ese sentido, ustedes tienen que evaluar si el usuario quiere, y ahí sí tendrían que hablar con los usuarios, tendrían que hacer encuestas o alguna cuestión así, si ellos quieren algo más de lo que ustedes están ofreciendo. Yo, por ejemplo, para mí es básica la radio, escucharla cuando voy en mis trayectos, que voy en mi auto. A mí si me quitaran la radio, yo sé que otras generaciones, como la generación de mi hija, prefiere escuchar y me reclama porque yo tengo un carro de hace 12 años que no tiene acceso a Bluetooth ni nada, pero yo soy la más feliz escuchando mi estación de radio o varias estaciones de radio que me gustan. Pero también tenemos que entender que los hábitos generacionales también cambian y entonces necesitamos identificar cuáles son esas necesidades de nuestro público al que estamos atendiendo y tratar de tener mente abierta, es lo que yo les mencionaba antes, para poder ver hacia dónde tenemos que evolucionar, ¿no? Me parece fantástica esa idea que me mencionó el presidente de la Cámara. Vamos a evaluarla y probablemente eso pueda atraer a que generaciones que hoy no escuchan la radio la puedan escuchar en sus dispositivos a los que están muy acostumbrados, ¿no?
Ya no hay más preguntas desde la sede. No tengo más preguntas, entonces si quieren podemos terminar aquí la sesión. No termine el diálogo, como les comenté, me interesa muchísimo que ustedes se acerquen y que podamos estar construyendo estas ideas para que se conviertan en hechos de política pública y que podamos a la vez en un momento dado, si no lo puede implementar la misma subsecretaría de TICS, lo puedan implementar otras instancias responsables y competentes en la materia, ¿no? Les agradezco muchísimo y pues espero a partir del 1 de diciembre poder estar cercana a ustedes para el diálogo permanente. Muchas gracias, maestra. Gracias, hasta luego. Han tenido afectaciones, por ejemplo, ya sea de medioambientales o en otros casos inclusive culturales. Les voy a poner un caso en un estado se afectó una cuestión cultural de una comunidad indígena. Entonces necesitamos trabajar de lo municipal hacia lo federal y así construir la ley que nos permita hacer despliegue de infraestructuras de manera ordenada. Esto es benéfico para ambos, o sea, tanto para lo federal y las empresas que obtienen concesiones, como para lo municipal, porque ellos también tienen el derecho a recibir una contraprestación ya fijada o normada por ese uso del derecho de vía, ¿no? Nancy Gertrudis, la futura subsecretaría de TICS de la SCT regulará o recomendará. Recomendaremos y haremos política pública. Ustedes saben que nosotros vamos a hacer análisis de todos los temas. Donde haya que emitir política pública, haremos política pública a través de proyectos o programas. Donde haya que recomendar, recomendaremos para que otras instituciones tomen esas recomendaciones o enfoquen el análisis en el desarrollo de estándares o en la incorporación de estándares, como puede ser el NICE u otras instituciones, en la misma área de normalización del IFETEL. También pues haremos recomendaciones en la colaboración que tengamos con el órgano regulador que es autónomo, pero donde nosotros le digamos, bueno, estamos viendo que es necesaria una política pública en este sentido, pero también tú puedes hacer énfasis a través de esquemas regulatorios sobre el mismo tema, ¿no? Entonces así es como vamos a trabajar, coordinadamente y respetando las competencias de todas las áreas. ¿Es todo? Bueno, muchas gracias también a los que están conectados. Bueno, me despido y aquí termina esta sesión.